Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola, bienvenidos una vez más a un vivo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy. Como todos los días, gracias por estar acá, por dejar sus comentarios, sus mensajitos, sus likes y además por compartir y permitir sobre todo que este mensaje llegue a muchísimas más personas. Muchas gracias por estar hoy acá. Les quiero recordar a todos que estamos transmitiendo desde Instagram, pero que también este vivo lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Muy emocionados porque el día de hoy vamos a estar hablando con Ray Crespi, quien nos va a hablar sobre los círculos de hombres, ¿sí? Él es director de un proyecto de acompañamiento terapéutico, licenciado en antropología social, psicoterapeuta individual y de pareja y grupal, y formador y supervisor de profesionales en materia de masculinidades, ¿sí? Ray Crespi nos contará acerca de cómo en este momento de actualidad los hombres, como colectivo y forma proactiva, están comenzando a detenerse y revisar profundos patrones arraigados de la cultura patriarcal. Son cada vez más hombres los que se alinean con esta necesidad de hacer el trabajo interno con el afán de reconstruirse en una masculinidad sana, igualitaria, y consciente. Así que le voy a dar la bienvenida entonces a recordar a todos que aquí debajo pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, que estas también van a ser respondidas al final del vivo. Hola Ray, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. hola, buenas noches desde aquí, desde Barcelona. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Súper, un gusto. Igualmente, bueno, muy emocionada porque nos vas a contar un poquito, sí, cómo son los círculos de hombre y bueno, de qué se trata esta construcción de la que acabo de hablar un poquito. Vale, pues a ver, los círculos de hombres son grupos terapéuticos en formato cerrado, en mi caso, ¿no? Grupos continuados de hombres que vienen con la intención de revisar, ¿no? Cómo han sido, cómo están siendo como hombres a nivel relacional, a nivel emocional, qué cosas les están pasando y en nuestro caso también qué tiene que ver todo esto con la construcción que hemos recibido como hombres, ¿no? Entonces son grupos que están muy enfocados sobre todo a deconstruir, a revisar, deconstruir y reparar cómo hemos sido educados y cómo nos hemos construido como hombres. Bárbaro, muchísimas gracias. Bueno, Ray, adelante, cuéntanos entonces, de qué manera, de dónde parte esto, cómo comienza y hacia dónde vamos. Mi proyecto se llama En Traumas y nace un poco de un propio periplo individual, ¿no? Un proceso individual también de trabajo en este tema y también como fruto de haber pasado por distintas entidades y distintos proyectos diferentes, pero en los cuales yo no encontraba tal vez la libertad o el marco necesario como para acercarme a los hombres. Yo iba trabajando sobre todo con temas de violencia de género en distintos proyectos, en el último caso en el Ayuntamiento de Barcelona, y tenía la sensación de que cada vez que iba a trabajar con hombres desde ese proyecto había mucha resistencia, había mucha dificultad por parte de los hombres de sentir ese espacio como un espacio de bienvenida para poder trabajar algunos aspectos de lo patriarcal en nosotros. Entonces me fui dando cuenta que los hombres necesitábamos un contexto, si bien de revisión y de confrontación desde una perspectiva feminista, a la vez también un espacio donde se pudiera coger el propio ritmo del hombre, las propias necesidades, las propias inquietudes, curiosidades
dificultades, sufrimientos, ¿no?, de los hombres. Y desde esa abrir lo que les pasa a los hombres, hemos podido luego llegar a cuestiones importantes a trabajar en los hombres, como es la construcción social de la masculinidad, la relación con los privilegios que tenemos, ¿no?, en el eje de género, pero también en otros ejes, cómo desde esos privilegios, esas actitudes, ejercemos violencias, a veces de forma consciente, a veces de forma inconsciente, a veces de forma visible, a veces de una forma más invisible, y para así poder ir cambiando un poco, contribuyendo a una transformación social, ¿no? Entonces, este proyecto, estamos aquí en Barcelona, en España, aunque en algunos momentos nos hemos movido, nace alrededor del 2015, ¿vale? Al principio con una propuesta muy clara de grupo de exploración, grupo de hombres de exploración, y que luego poco a poco ha ido derivando, obviamente en terapia individual también, pero también en grupos de padres, grupos de preparación al nacimiento para hombres, grupos de padres, grupos para jóvenes, grupos para hombres que ejercen violencia, y poco a poco pues también a nivel de formación a profesionales, formación también a profesionales de la salud, de la educación, ¿no? Como es una mancha que se va expandiendo en muchas áreas con la intención de acompañar a los hombres en distintas etapas vitales, ¿no? Entonces hoy en día ya somos unos 12 profesionales trabajando en el proyecto desde el 2015, que se han ido sumando más compañeros y compañeras. Qué bonito y qué interesante esto que dijiste, sí, porque mucho se habla de la violencia de género que se ejerce desde la masculinidad, digamos de alguna manera, pero poco de que existen estos círculos que quieren revertir o de algún punto, bueno, hacer las cosas diferentes. Claro, cuando hablamos de violencia de género e intervención con hombres hay 3 tipos de programas. Uno es el que se hace en prisiones, ¿no?, cuando ya hay condenas, cuando el hombre ya está en prisión, y depende del delito, tiene que pasar por un programa de rehabilitación, de educación. Luego hay una segunda línea que son los programas de medidas penales alternativas, así les llamamos aquí en España, que son condenas que no llegan a llevar a prisión. O sea, que son condenas mucho más bajas, pero que por el contenido, por el tema, por el tipo de delito, se pide como forma compensatoria o alternativa hacer un programa formativo. Y luego están los grupos que son de forma voluntaria, ¿no?, que son hombres que identifican de forma más o menos consciente o más o menos responsable que realmente hay en ellos unas actitudes que son dañinas, ¿no?, que tienen comportamientos machistas o que no se están sabiendo manejarse en sus emociones, en sus relaciones, en sus necesidades, y entonces ellos mismos pues van a buscar ayuda, ¿no? Y de esto hay pues en el ámbito gubernamental, público, y luego también hay de iniciativas privadas, ¿no? Muchísimas gracias, Rey. Qué interesante todo esto que nos estás contando. La verdad es que es la primera vez que lo escucho y me parece súper interesante tomar un poco de responsabilidad como colectivos que somos realmente. Así que felicidades por esta propuesta, que bueno, ya tiene sus buenos años y seguramente va a seguir creciendo. Cuéntame entonces un poco cómo se proyectan ahora. ¿Cómo nos proyectamos como el proyecto? Como grupo, digo. Ya me dijiste que eran 2 especialistas, un poco hacia dónde van. Claro, estamos muy arraigados a la atención, en el sentido de acompañar a hombres. En este momento estamos como alrededor de unos 100 hombres en terapias individuales y también unos 100 hombres en terapias de grupos de forma regulares, y estamos muy enfocados en esta intervención, pero también estamos soñando y creando proyectos más a medio o largo plazo. Por ahí algún proyecto de libro, por ahí también algún proyecto más audiovisual, y estamos también implementando mucho trabajo en las escuelas y con profesionales de la educación, profesores y profesoras. También estamos entrando en trabajos con las prisiones,
jóvenes en distintas situaciones. O sea que son varias ramas. El tema de la paternidad también es algo que está muy presente y en el que también hay mucha demanda, ¿no? Ahora que los hombres están empezando a hacerse mucho más presentes en la crianza, lo que vemos es que no hay una cultura previa que nos haya educado, que nos haya preparado para estar presentes en la crianza, ¿no? Entonces, aunque hay algunos que tienen ganas, luego se encuentra la dificultad de que no está construido por dentro la autonomía o el desarrollo necesario para poder estar allí de una forma sostenible, gozosa, igualitaria, ¿no? Entonces también acompañamos procesos de hombres que quieren involucrarse o que tienen dificultades, ¿no? También trabajamos mucho desde un poco el don o el recurso de cada uno y también desde la dificultad o la torpeza, ¿no? Que cada uno se pueda presentar. También muchos proyectos con jóvenes, ¿no? que son más, que tienen duraciones más cortas, ¿no? Pero diría que este es un poco lo que estamos haciendo y cómo nos proyectamos. Qué lindo, y me encanta que, bueno, no es un único aspecto, son muchísimos aspectos. Ya lo comentaste con, por ejemplo, lo de las escuelas, el tema de la paternidad, que me parece muy lindo lo que acabas de decir, porque no hay nada previo a esto o a esta generación que ahora está como arrancando con un poco el cambio de paradigma. Así es. Así que, bueno, digamos que ustedes están poniendo un importante grano de arena para generaciones futuras. Eso intentamos, sí. Estamos acompañando un oleaje que ya está pasando, ¿no? Que hay esa necesidad social, ¿no? Que ha activado también y ha empujado el feminismo. Estamos intentando acompañar a estos hombres que se suman a este proceso, pues para hacerlo digerible, ¿no? Porque una cosa es la idea de a mí me gustaría pues no ejercer violencia o estar presente en mi paternidad o tener una gestión emocional o una conciencia emocional más amplia y más saludable. Y otra cosa es haber desarrollado los recursos internos, ¿no? Es una deuda histórica, ¿no? Un prejuicio histórico en el desarrollo interno en esta faceta, ¿no? En los cuidados, en la autoconciencia emocional, en la gestión del mundo emocional en las relaciones. Entonces, como para nosotros en Traumas es una palanca o un acompañamiento a eso que normalmente es desde lo positivo, ¿no? Desde lo positivo en el sentido desde el crecimiento, pero a veces también tenemos que gestionar cuando hay caídas dolorosas, ¿no? Porque, por ejemplo, gestiones de agresiones que nosotros acompañamos, tenemos varios programas con partidos políticos, organizaciones que tienen comisiones de igualdad y comisiones de gestión de agresiones que hay en el mismo partido y que nos derivan. Entonces, bueno, también allí no son situaciones agradables en el sentido de crecimiento en positivo, sino que hay que recoger pues, un daño y hay que manejar eso con delicadeza, con cuidado y con el ánimo de reparar, ¿no? y de hacernos responsables, ¿no? Yo creo que gran parte de la tarea es acompañarnos a los hombres a poder asumir la responsabilidad a veces de los daños que causamos. Y eso suele ser un trabajo que a primeras es difícil de animarse a hacer, ¿no? Porque es asumir que uno ha hecho daño, ¿no? En general es más, digo en general, pero es más fácil identificarse como víctima, aunque sea doloroso y difícil ser víctima. A veces puede ser más fácil para algunas personas identificarse como víctimas que identificarse como perpetradores, ¿no? Y realmente decir, sí he hecho daño, yo sí que tengo responsabilidad en esto y quiero trabajarlo, ¿no? No es tan habitual, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, en las estadísticas que tenemos alrededor de cuántas mujeres son víctimas de agresiones sexuales o agresiones de poder, ¿no? Que saltan, ¿no? Una de cada dos, una de cada tres mujeres ha vivido algún tipo de situación, ¿no? Incluso más, ¿no? Pero cuando hablamos de cuántos hombres han ejercido estas violencias, no se ven muchas manos alzándose, ¿no? ¿Por qué? Porque
primero hay una dificultad de darnos cuenta de que uno ha agredido, ¿no? Porque no se tipifica, o sea, no hay una buena detección en uno mismo, porque uno, como en la educación patriarcal masculina, hay una legitimación del daño y de ciertas actitudes que hacen daño, entonces eso genera una inconsciencia de que estamos causando daño. Y luego también hay a veces una indulgencia, ¿no? De, bueno, yo he hecho daño, pero le quito el valor, ¿no? Le quito peso, le quito responsabilidad. Entonces, todo el trabajo de ir tomando conciencia de ese daño y cuando nos damos cuenta de que hemos hecho daño, también acompañar, porque también es un proceso doloroso, ¿no? Cuando uno se da cuenta de lo mucho que ha dañado en la vida de Ok. distintas mujeres u otros hombres, ¿no? En este caso también trabajamos con esta variable, ¿no? De hombres que reciben violencia de otros hombres o hombres que ejercen violencia con otros hombres. Muchísimas gracias, Ray. Muy gratificante escucharte y sentir que, bueno, que este grupo realmente es como un apoyo importante para la comunidad, sobre todo por lo que acabas de decir, que a veces en estos casos es difícil discernir cuándo sí o cuándo no ejerzo yo mismo algo. Sí, lo que acabas de decir sobre, bueno, qué fácil es ser la víctima, pero qué difícil es darse cuenta que soy el perpetrador. Así que si ya hay una persona que lo puede reconocer o que está en una posición de estas en donde nada es muy claro, pero bueno, ustedes pueden darle una lucecita, una guía, eso ya es muchísimo. Bueno, eh, hacemos lo que podemos, sí. No, por favor, claro que sí, lo están haciendo y bueno, me parece súper valioso y súper importante todo esto. ¿Me quieres contar un poquito, Ray, sobre las sesiones, las terapias, cómo trabajan ustedes, cómo, sé que las hacen, así que si nos quieres profundizar un poquito sobre eso. Claro. Mira, las terapias individuales, o sea, la gente viene, los hombres vienen por motivos muy diferentes, ¿no? Entonces, cada uno hacemos un encaje un poco a medida en el sentido de que, pues si vienes con pareja o vienes con temas de sexualidad, tenemos especialistas en cada área, o que si es temas de paternidad, o temas de gestión emocional, o a veces un tema de confusión vital o falta de encontrar fuerza en la vida, o porque me ha pasado algún duelo o alguna situación de esta, pues acompañamos, normalmente son sesiones de 1 hora, los procesos son variables porque las personas son también variables y los procesos no se pueden marcar así con un papel, ¿no? El papel Claro. se tiene que ir sintiendo. Y luego hacemos, pues los grupos, son grupos que yo al principio los planteaba anuales, o sea, un proceso de 1 año. Hasta el momento no había visto procesos largos a nivel de grupos de hombres. Veía unos talleres puntuales, pero para mí era importante trabajar con la cosa del proceso, ¿no? Que no es lo mismo una sesión de un día o un stage o un residencial de un fin de semana que lo que va pasando en un grupo o en un individuo a lo largo de los meses, ¿no? Hay cosas, te digo, que es como cuando uno se mete en la bañera y al principio la piel está normal o en el tono habitual y poco a poco con el rato, con el tiempo que pasa allí se va ablandando, ¿no? El proceso de grupo pasa lo mismo, ¿no? Necesitamos tiempo para ir aflojando corazas, para ir entrando un poquito más en la percepción interna e ir desarrollando ciertas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido empecé con grupos de 1 año y en este momento, después de 8 años, ya estoy haciendo procesos de 3 años, ¿sí? En los cuales trabajamos de forma quincenal, nos encontramos cada 15 días y luego hacemos algunas salidas de fines de semana. Bueno, todo esto, quien quiera, está en la web, en nuestra web. Pero bueno, principalmente para mí es importante decir que el primer año está muy enfocado al trabajo más como hombres, más a nivel individual y más sobre todo lo que a los feminismos se llama los costes de lo patriarcal o los costes de la masculinidad, ¿no? Entendiendo que este sistema, porque es un sistema, es una estructura,
invisible, pero que está presente, también nos genera un daño a los hombres, ¿no? Ya desde el clásico superficial no se puede llorar, tienes que ser líder, tienes que ser fuerte, tienes que ganar mucho dinero, tienes que tener un cuerpo musculado, tienes que tener un pene grande, duro y, ¿no? Como hay un montón de mandatos que ya excluyen o interpelan a la persona que eres, ¿no? Entonces, desde ahí todos los hombres hemos tenido experiencias disfóricas de dolor con otros hombres en raíz con un eje de género. Entonces, entrar por lo doloroso es una puerta de entrada que yo he ido descubriendo que es la puerta de entrada que más facilita el trabajo. Porque si entramos de forma directa por los privilegios, por las violencias, suele haber mucha resistencia en los hombres. Es decir, uno le cuesta mucho ver el daño que está haciendo si antes no se puede ver el daño que carga y no se ha vaciado un poco. Esta es mi experiencia y mi perspectiva, no todo el mundo la comparte, pero yo en todos estos años voy viendo más esto y que cuando uno se ha podido mirar y se ha podido limpiar un poco la casa, ha podido limpiar los vínculos con los otros hombres, recuperar cierta dignidad, recuperar el mundo de la vulnerabilidad, recuperar la capacidad de intimar, de estar presentes. A partir de ahí, yo veo un cambio muy grande en los hombres que acceden a este segundo módulo y empiezan a revisar la relación con las mujeres y con otras identidades, siendo mucho más capaces de recibir las críticas o de recibir una mirada que les pone en contacto con algo incómodo. Este segundo año, entre otras cosas, es la relación con las mujeres, identidades diversas y también la cosa de la agenda feminista, ¿no? Que es revisar mucho los privilegios, las violencias que ejercemos, también con otros ejes como por ejemplo la conciencia racial, ¿no? No todos los grupos tienen una condición de hombres blancos, pero la gran mayoría sí, y es otro eje que también nos interesa, creemos que es importante revisar para entender cómo funciona el daño que generan las estructuras, ¿no? Y la inconsciencia que tenemos muchas veces de que ocupamos lugares de privilegio nos hace ser insensibles o inconscientes a los daños que generamos. Y el tercer año es un año en el que no lo explico mucho ahora porque me gusta hablarlo de él cuando ya han pasado estos años, pero entramos en el espacio más de la espiritualidad, ¿no? Lo trascendente. Muchísimas gracias, Ray, por explicarnos un poquito cómo va el programa, vamos a decirlo de esta manera. Me encanta que tenga una continuidad, porque, bueno, así como lo decías, si inicialmente era de un año y ahora es de 3, o sea, realmente el trabajo que hay que hacer es importante, y bueno, qué lindo que puedan tener el tiempo para hacerlo las personas que llegan y se comprometen, bueno, tengan la continuidad y la voluntad, vamos a decir, de avanzar en el proyecto y bueno, cambiar el punto de vista individual también es una manera de cambiar un poco el entorno. Claro. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta que vi por acá, que ahora se me escapó. Déjame ver, vamos a buscarla. No la encuentro, pero la pregunta era sobre si también, ay, quisiera leerla textualmente. Acá. Qué bonito proyecto, pero trabajáis también para hombres que sufren maltrato por parte de la mujer, maltrato psicológico, dicen. Es curioso que esta es una pregunta que a veces sale, ¿no? Sí, también trabajamos con hombres que han recibido violencia o maltrato o vienen dañados por parte de las mujeres. Tengo que decir que, o sea, trabajamos a nivel individual. Por el momento no tenemos un grupo, aunque ha habido últimamente más demanda de esto. También desde los juzgados nos han pedido, vamos a ver si podemos abrir algún trabajo en relación a esto, pero aún no lo hemos hecho. No obstante,
si bien hay casos, ¿no? Es obvio que hay casos y aunque sean violencias a veces diferentes o que no lleguen a las manos en la mayoría de los casos, también sucede. No obstante, hemos decidido desde el proyecto empezar por donde son los casos más graves y más sistemáticos y más estructurales, ¿no? Que son Ok. los hombres que ejercemos violencia, ¿no? Las cárceles están llenas de hombres, ¿no? Los casos de feminicidio son espectaculares, ¿no? En relación a hombres muertos, ¿no? Entonces centramos más energía en poder trabajar esto, pero sí, también hace muy poco que, por ejemplo, que me entró un hombre que está en una situación donde ha recibido violencia y pues le estamos acompañando, por supuesto. Muchísimas gracias, Ray. Yo aprovecho el momento para recordarles a todos, uy, estoy moviendo el ar, perdón. Yo quiero aprovechar el momento para todas las personas que nos están acompañando, que recuerden que este video también va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden compartirlo con todas las personas que crean que les pueda servir. Hay información valiosísima que nos ha traído Ray, así que no olviden compartirlo con todas las personas que sean posibles, ¿sí? A lo mejor hay alguien que necesita escuchar esta conversación. Tenemos también una preguntita de biodecodificación Madrid, creo que es. ¿Encontraste algún factor predominante que se da en la mayoría de los casos? Me tendría que explicar, o sea, qué casos. Factor Ok. predominante de hombres que ejercen violencia, de padres, de hombres que reciben. A ver si nos puedes curar la pregunta. Bueno, biodescodificación, si nos puedes especificar un poquito más, déjanos por acá para que Ray pueda responderla. Ray, igualmente si quieres contarnos cuáles son las redes sociales que tienen, esto quiero recordarles a todos que va a quedar en la cajita de información aquí debajo del video, pero Ray, si las quieres mencionar, Vale, pues sí. cómo contactarlos. Nosotros sobre todo tenemos nuestra web, que es www.entrahomas. Entrahomas es en catalán, ¿vale? Nosotros estamos en Barcelona, así que nuestra lengua es el catalán, pero también trabajamos en castellano. Es como entre hombres, pero en catalán es entra homes.com. Y ahí también pues tenemos este Instagram desde el cual estamos haciendo este directo. Sobre todo es la red más utilizada y también tenemos Facebook, también en Trauma. Y ya está. Sí. Muchísimas gracias. Acá Biodescodificación Madrid nos dice, en general, como personas, ¿algún factor que predomina? Ah, vale. A ver, la pregunta. O sea, que predominan nombres que llegan a nuestros grupos, por ejemplo, o a nuestras terapias. Yo creo que la predominancia es hombres que con inquietud, o sea, con la inquietud de cambiar, ¿no? Hombres que tal vez ya están superando, han superado la cosa de que ir a terapia es un fracaso y están viendo que ir a terapia es para afrontar, ¿no? Para realmente armarse de valor y mirar los temas que hay allí, ¿no? No es un acto de, no sé, de menos valor, sino de más valor, ¿no? Yo creo que esto es lo principal. Si miramos cuestiones sociodemográficas, pues claro, al ser un proyecto privado que la gente tiene que pagar, pues yo creo que no tenemos gente con recursos o en situaciones de vulnerabilidad extrema. O sea, tenemos gente de clase media, baja media, clase media, alta. Tampoco diría que la gente de clase alta, o yo no me he encontrado, esté muy puesta en revisarse mucho. No ha sido mi experiencia. Entonces, y normalmente, bueno, en los grupos tenemos hombres desde 20 años a 60 y pico, casi 70, pero sobre todo los que están más puestos en este momento en trabajarse estas cuestiones con nosotros, al menos, son entre 30 y 50 años, la mayoría. A nivel de profesiones, pues hay mucha diversidad, ¿no? Desde hay gente que ya ha trabajado temas de terapias en otros sentidos, ¿no? Terapeutas, psicólogos y tal, pero también puede haber gente pues, que es
taxista o trabajan en una oficina o son empresarios o informáticos o artistas, músicos. Yo creo que diversidad, cada vez hacemos un poco de recogida y tenemos bastante diversidad, es decir, no un solo perfil. Y con el interés, ¿no? También hay gente que viene más enfocada desde los feminismos en el sentido de que me quiero trabajar actitudes machistas y quiero profundizar para dejar de tener estos automatismos patriarcales. Esto es un perfil de gente que viene, pero también hay gente, hombres que llegan con... en mi vida siempre he rechazado mucho a los hombres, o he sentido mucha hostilidad, o estoy muy dañado con los hombres y quiero reparar también mi relación con los hombres, no solamente con los hombres, sino con que yo también soy hombre. Claro. Lo que está pasando hoy en día también con el auge de este movimiento social es que también empezamos a ver que hay hombres que, claro, la condición de hombre ahora mismo en algunos contextos no está tan, bueno, está más señalada, ¿no? Está más culpabilizada, ¿no? Porque también con razón, ¿no? Pero necesitan muchos hombres volver a sentirse como hombres dignos, es decir, volver a sentir dignidad en ellos, siendo hombres en un momento histórico donde estamos empezando a revisar de forma intensiva, ¿no? El daño que hemos hecho, ¿no? Entonces, esto también sería otro perfil, ¿no? Hombres también que necesitan sentir en un lugar seguro su propia fuerza, su propia dirección, ¿no? Donde esas cualidades masculinas que decíamos, ¿no? Estereotipadas, que hombres que no las han acogido, es decir, no han sido como sus directrices en su vida, poderlas vivir desde un lugar sano, ¿no? Desde un lugar nutricio, sin hacer daño, pero también poderlas incorporar, porque hay cuestiones, ¿no? Que se han puesto en la atmósfera de la masculinidad que son muy importantes, ¿no? Como la capacidad de tomar iniciativa en la vida, de poder sostener dificultades, ¿no? O la clásica nobleza virtuosa, ¿no? Hay cosas que son interesantes, que para mí no son de nadie, ¿no? Que no son ni de hombres ni de mujeres, pero que se han asociado muchas veces a la masculinidad. O la fuerza. Genial. Claro, totalmente. O sea, no es de género en este caso, pero bueno, están como más atadas o sí, como más relacionadas con esto que estamos hablando. Bueno, Ray, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero que quiero leer, sí, Coro Bolívar dice, qué lindo, más arriba nos dejaron, qué interesante tema, de verdad que, bueno, encantada por todo esto que nos has contado. Les quiero recordar a todos que aquí debajo va a quedar toda la información de Ray y del grupo en general para que se contacten si esta información le puede servir a alguien. Por supuesto que está a disposición y al servicio de todos para que la puedan compartir. Muchísimas gracias, Ray, por acompañarnos en este espacio maravilloso y, bueno, por haber compartido con nosotros toda esta información. Un gusto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.